El 23 de enero del presente año, el Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado, presentó su informe anual circunstanciado correspondiente al año 2007 a los diputados del Congreso de la República, acto que tuvo lugar en el hemiciclo parlamentario. Tenemos hoy una institución del Procurador de los Derechos. En su alocución destacó que la presentación del informe ocurre en un momento oportuno para convertirse en insumo fundamental a disposición de las nuevas autoridades, que encontrarán un diagnóstico de los principales problemas del país enfocados desde la perspectiva de los derechos humanos. Tenemos hoy una institución del Procurador de los Derechos Humanos con las más altas calificaciones de credibilidad pública, que hace aportes sustantivos a la gobernabilidad democrática del país, no solo en las arenas de la gran política nacional, sino sobre todo en la vida cotidiana de las comunidades, los municipios y los departamentos. Hemos tenido celo especial en consolidar el carácter autónomo y de contrapeso democrático que la Constitución Política de la República de Guatemala asigna a la Procuraduría, y esa característica adquiere relevancia particular por el momento histórico en que se presenta este informe. En efecto, acudo a realizar esta rendición de cuentas a pocas semanas que en el país se produjo no solo la ya citada transición en los gobiernos locales, sino también de un gobierno central a otro y de una legislatura a otra. Luego de un proceso electoral no exento de dificultades, pero esencialmente legítimo, del cual salió fortalecida la joven democracia guatemalteca. El informe presentado por el Procurador de los Derechos Humanos se refiere a los últimos meses del mandato para el cual fue electo en agosto de 2002, pero también a los primeros meses del segundo mandato que inició en agosto de 2007. Recordó que en comparación a los años del conflicto armado interno y como resultado del proceso de paz, así como los cambios democráticos que vive el país desde 1986, la situación de los derechos humanos ha tenido avances que no deben perderse de vista. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un proceso de deterioro cuya revisión es indispensable. En Guatemala el derecho a la vida y a la integridad se siguen violando de manera alarmante. Comparativamente con el año 2006, las cifras de criminalidad durante el 2007 registraron un pequeño descenso, pero el clima de violencia e inseguridad continúa siendo uno de los problemas fundamentales en materia de derechos humanos para la sociedad guatemalteca. De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional Civil, en el país se cometen un promedio de 16 homicidios diarios, lo cual significa que solamente durante el año pasado murieron por causas violentas 5.781 personas. La población padece a diario la violencia y la criminalidad sin que el Estado haga lo que corresponde para castigar a los responsables de esta situación. Por otra parte, la violencia intrafamiliar es también un problema que afecta gravemente los derechos humanos. Afecta a toda la familia. Sin embargo, generalmente las víctimas mayores son mujeres. Dentro de las muertes violentas, también se registran casos de linchamientos en los cuales se han violado los más elementales derechos, poniendo en evidencia la grave debilidad, por no decir la ausencia de la institucionalidad estatal. En estas violaciones a derechos humanos es reiterada la falta de atención y acción de las autoridades, lo que permite que se mantenga una grave situación de impunidad. El magistrado de conciencia destacó que el clima de violencia e inseguridad, así como la participación de efectivos de las fuerzas de seguridad en hechos delictivos y violaciones a los derechos humanos, sumado a una baja efectividad de las instituciones del sistema de justicia, constituyen algunos de los retos más importantes para el nuevo gobierno en la búsqueda de mejorar la situación de los derechos humanos.
Si desde la perspectiva de los derechos civiles y políticos la inseguridad es el problema principal, desde el ángulo de los derechos económicos, sociales y culturales son el empleo y los bajos salarios los problemas fundamentales. El mayor porcentaje de denuncias que hemos recibido por derechos violados se recibe en el área de derechos económicos, sociales y culturales, lo cual denota la problemática cotidiana que vive la población. Los indicadores sociales no han cumplido con las metas establecidas en los acuerdos de paz ni con las metas del milenio, tanto en educación como en salud o en vivienda. Los niveles de pobreza continúan en ascenso. Un 21.5% de la población sobrevive con menos del equivalente a $1 estadounidense diario. El derecho a la educación, que debiera constituir una prioridad del Estado, está amenazada. La pobreza restringe el acceso a la educación, aunque la Constitución de la República establece que la educación es gratuita. Cada año la Procuraduría recibe numerosas denuncias de padres y madres de familia en relación con los cobros que se realizan en las escuelas. Persiste la exclusión, sobre todo de la población indígena y de las mujeres en materia educativa. El defensor del pueblo concluyó en que el cambio de autoridades gubernamentales, legislativas y municipales abre un nuevo capítulo de la historia política del país y con el que se despiertan expectativas sobre la solución de los graves problemas que atraviesa la sociedad guatemalteca. Su contenido confirma que la situación del país presenta grandes desafíos para una agenda de cambios que ojalá signifiquen mejoras reales en la situación de derechos humanos, y para ello será fundamental el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Parafraseando al poeta Nicolás Guillén, la hora no es de lágrimas y pañuelo, sino es la hora de asadón en mano trabajar por Guatemala. Procurador.